El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, este programa, podcast, blog de historia universal con comedia, que conduzco con mucho gusto. Soy Gon Curiel, comediante de stand-up. Tengo al Dr. Stern siempre a mi lado, que es un erudito, porque es chiquito. Ay, sí, pero no de todos lados, nada más de alguno. No. Y eres un erudote, Doc. ¿Cómo estás? Y estamos orgullosos porque este programa genera tal afición que un Desprecier, con la única intención de estar en el programa, patrocinó el programa, pagó por estar aquí, pero no nada más así, propuso un tema. Hoy ya nos enteramos que en realidad no sabe del tema, solo es un fan loco, claro, que quería estar aquí, pero nos cayó cañón. Ya grabamos un contenido exclusivo con él y le damos la bienvenida con un aplauso a Luis Escobedo. Bienvenido, amigo. Gracias. Un placer estar por acá. Gracias, cuéntanos de ti, amigo. Pues digo, ahorita... Porque estás aquí brevemente. Pero brevemente. ¿sí es Cobedo o no es Cobedo? Es Luis Sí, Cobedo. soy porque Cobedo. Luis Soy es Cobedo. Cobedo. Luis, soy Cobedo. Nieto de Mariano, primo de Mónica. Oye, pues que venga a hacer un episodio de Mariano Escobedo. Ese es un tema No interesante. es nada tuyo. Tendré el mismo conocimiento que del Mayatón. Entonces, Es con que mucho gusto. El Mayatón, dice. Lo que pasa es que es el episodio de los mayas. Lo vamos a hacer con Luis, más episodios que van recorriendo toda la historia de la Riviera Maya. Al ratito nos va a contar por qué le interesa eso. Y entonces ya dijimos que ese, como es una secuencia de episodios de los mayas, es el Mayatón. El Mayatón. Un maratón de episodios de mayas. Chiste con buena intención, ¿eh? Ok, se aclara y empieza a sudar. Entonces, Luis, pues ahorita nos platicas tu rollo. Bienvenido. Vamos Gracias. a entrar directo a la Yo este machaca. programa quería que invitáramos a Cacho Cantú. A Cacho Cantú. ¿Por Puede qué? ser parte de la serie del Mayatón, pero ¿por qué? ¿Quién es Cacho Cantú? No, nada. Ya. Vamos a... Que lo entendía, se pone nervioso. No me pongo nervioso. Me estoy acordando que me dijiste que ya empecemos los episodios con el tema, porque siempre cotorreamos y la gente que nos escucha. Órale. Va. Ya. Bueno, los mayas, pues, a ver, eran unos ahí, unos. Tú me dijiste que él sabía del tema, ¿no? Que él Sí. nos O sea, vas a seguir toda la- cotorreando en lugar de entrar directo al tema. Digo, no es para preguntar, o sea, porque luego dices que es mi culpa. Bueno, eran unos ahí que... pues, Unos güeyes ahí. Unos güeyes ahí de la selva. A ver, doctor, ¿los mayas desaparecieron misteriosamente, sí o no? De una vez responder. A ver, ¿no conoces al güero Cocom? Bueno, pero ¿Tú has visto que desapareció? No. Es maya, ¿no? De hecho, cada vez que lo veo lo noto más. Sí. Ahí sí. Pero se sí me pareció de aquí de la apellida nada, ¿eh? Cocom Ah, sí. Zul. Cocom Zul. Cocom Ajá. Zul. Sí, es el primo del Papazul. Ese es su abuelo. Que es el papá pitufo, el Papazul. Papá Zul. Vamos a seguir cotorreando, ¿no? O ya vamos a entrar al Ok, tema. ya. Bueno, vamos a hablar de la desaparición de los mayas. Va a ser una de las partes principales del episodio. Pero pues primero hay que saber quiénes eran. Porque no investigó. Entonces De dice, que y la pues rola- desaparecieron. Bueno, vamos a empezar porque desaparecieron. ¿Y ya? Misteriosamente. Y ya acabó el Nadie tema. sabe por qué desaparecieron. Se acabó el episodio. Gracias por escuchar. A ver, los mayas obviamente son una tribu. Ay, yo de que ni idea. No, una nación. Una civilización prehispánica, o sea, americana. Mesoamericana. Mesoamericana. aunque Recuerden que obviamente- Mesoamérica es la zona que va más o menos de lo que hoy es San Luis Potosí a más o menos la mitad de Centroamérica. Por ahí Ok. de Honduras. Ok. Esa es la zona de Mesoamérica, que era la zona más densamente poblada de todo el continente americano, donde se desarrollaron más civilizaciones diversas. Y hubo obviamente también algunas civilizaciones andinas. Bueno, los incas pues era la principal civilización de Sudamérica, pero no había tanta densidad en Sudamérica como aquí. Entonces, de todas las civilizaciones que hubo en Mesoamérica, se podría considerar que hay dos principales, las dos más grandes, que eran pues, los aztecas y los mayas. O sea, los incas no eran tan acá. O no se consideran pero mesoamericanos. Estamos hablando de Mesoamérica. Sí. Ah, Los o sea, incas estaban en Perú. Y entonces Mesoamérica llega hasta Centroamérica. Hasta Honduras. A Honduras. Es que la verdad es que no todo el mundo dominamos dónde está Honduras, ¿no? Está entre qué y qué. Pues mira, en un lugar que está muy hondo. Honduras, no, pues Honduras, apenas pasé geografía. Pues es en Centroamérica, la mitad de Centroamérica. Y de ahí para el sur. ¿Y qué es pues, ya, Mesoamérica? pues es. ¿Pero qué es meso? Meso, pues medio.
la América que está en medio. Ni al norte ni al sur, sino todo lo contrario. O sea, no hemos dejado de ser mesoamericanos. Ajá, sí. Porque es una región. O nuestro presidente, que es Pero bueno, concretamente- Estoy haciendo un chiste. ¿Qué es eso? ¿Por qué no me respeta? Nadie me respeta. Como nuestro presidente, que es mensoamericano. ¿Ves? Valía la pena lo que escuchar. No me dejas expresar Expresar libremente. mi pensamiento. Exacto. Y entonces, pero bueno, concretamente se refiere a la antigüedad. O sea, Mesoamérica es la región prehispánica donde se desarrolló. Había otras civilizaciones muy importantes, los olmecas, los Los imecas. imecas. Exacto. Los toltecas. O los que les gustaba la rusa, Doc, que son los chichimecas. Los chichimecos. Bueno, ya. Ay, Dios Adelante, mío. Doc. Esos eran los bárbaros que ya vivían fuera de Mesoamérica, ya vivían al norte. ¿Ah, sí? Ajá. Y eran los chichimecas eran bárbaros. Qué bárbaros. Qué bárbaro. hombre. Qué bárbaro. Ok, ya vamos a darle. Sí. Entonces los mayas abarcaban parte de lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hay como antecedentes, se han encontrado antecedentes genéticos de los mayas y como culturales desde hace unos 10,000 años. Ok. O sea, para que nos imaginemos. Pero propiamente tiene más o menos 4,000 años que ya se puede hablar de la cultura maya. O sea, 4,000 años estás hablando que No, en pues el es viejo antiquísimo. continente era... Del 2500 antes de Cristo 2000 al antes de Cristo. 1500, ¿no? ¿Qué estaba pasando allá? 2000 antes de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Mesopotamia, básicamente. O sea, pero ya aparecían en el viejo continente rasgos civilizatorios más avanzados. O sea, estos mayas y estas culturas muy antiguas aquí todavía no podíamos decir que tuvieran una civilización. Nomás eran ahí como tribus, ahora sí Ajá, que. exacto. Y Mesopotamia era la Mesopotamia sí. Potamia de en medio, ¿no? La Potamia del medio. O sea, yo aprendo aquí. Sí, en chinga. medio de Potamia. No, pues lo dirás de broma, pero también se llama Meso porque estaba entre dos ríos. Ah, no, sí estoy menso. Mesopotamia. Mesopotamia. Entonces, bueno, empieza más o menos alrededor del 2000, alcanza su apogeo entre los años 250 y 900 después de Cristo. O sea, al final de la era antigua en Europa y el principio de la Edad Media. Son 2 etapas, ¿no? Las de la civilización maya. Porque... Tres. Tengo entendido que llega un momento por ahí del 100 después de Cristo que desaparecen. O más bien como que no hay, Ya no hay rastros registros. o registro de avance y de repente vuelven a aparecer, ¿no? Como que les gusta ese pedo. Así es, exacto. Que los Ya, aliens- vámonos de de incógnito. repente Pero vámonos. los aliens los abdujeron a todos. Y lo... No, eso es mito. ¿Sí? Eso es mito. O sea, hay una continuidad o sea, hay registros desde más o menos el 2000 antes de Cristo hasta la llegada de los españoles a América. Hay una continuidad, pero sí pasan por 3 fases, que son la 1, la 2 y la 3. Sí. Una, dos, tres. Y entonces, no, son el periodo preclásico, clásico y posclásico, que más o menos acaba siendo lo mismo. Y pues son conocidos por su escritura jeroglífica, su avanzado sistema numérico, sus logros arquitectónicos como las pirámides y ciudades planificadas y su religión y creencias. Ok, ahora sí, vámonos recio, si no tienen inconveniente, con las características de cada uno de esos 3. Y además, nada más periodos. antes de que entres en materia, o sea, de verdad sí ha sido muy sorprendente que lo que decías, ¿no? El rollo numérico y todo eso, o sea, cosas que incluso la civilización occidental tardó en agarrar ciertos conceptos y ellos ya los tenían. Y se les considera conocedores de los astros y de... ¿no? De un montón. Ajá. Creían en los horóscopos. Bueno, Ay, que creían en los- sí, ahorita vamos a explicar todos esos avances. Sí, vamos a llegar ahí. Vámonos, ahorita llegamos a eso. Perfecto. En el periodo preclásico se extiende más o menos del 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Es una etapa larguísima. O sea, imagínense lo que... Eso es algo increíble, ¿no? La historia antigua,
de todas estas civilizaciones era lentísima. O sea, no pasaba absolutamente nada en 100 años, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 2250 para que haya un cambio, ¿no? 2250 años para que ya pasamos a otra fase. Entonces, imagínate lo que ha pasado en la historia universal en 2250 años. O sea, aquí pedimos un cambio cada 6 años y estos cabrones cada 800 aquí vamos tenían pedos, rapidísimo, ¿no? ¿no? Exacto. Acá simplemente imagínate la moda, lo que ha cambiado en los últimos 20 años, bueno, en todo, ¿no? Y cada vez se construye diferente, etcétera. Ok, aquí en todo este largo periodo pasaron de ser sociedades agrícolas simples a establecer aldeas. Imagínate, todo eso pasó en 2000 y tantos años. Nada más pasaron de ser recolectores, cazadores. Ahora ya tenemos aldeas, ¿no? Un poco más complejas, a desarrollar sus primeros centros ceremoniales, pirámides, etcétera. Gracias. Dale, A lo largo de todo ese tiempo, pues fueron perfeccionando técnicas agrícolas como el cultivo del maíz, frijoles, calabazas, lo que permitió un mayor desarrollo de sus... No olvides que no les gusta mucho que asentamientos. leas, Doc. Entonces métele coloquialismos, así de, no, que sí, güey, y así métele. No, sí. A ver, adelante, Doc, para que suene más natural. Y... Sí, güey. Si no, yo lo puedo leer también. Sí, güey, se construyeron las primeras estructuras. Sí, se construyeron las primeras estructuras monumentales y se establecieron los primeros centros ceremoniales. ¿Cómo ves, güey? Sí, güey, ¿cómo ves? Como el sitio del Mirador en Guatemala, güey. No manches, está cañón. Exacto. Ok, bueno, final y iniciaron el comercio y así, pero fue lentísimo, ¿no? Bueno, ya llegando al periodo clásico, que decíamos que es del 250 al 900, aquí sí ya llegaron Ya llevan más rápido, ¿no? a su apogeo cultural, científico y artístico. Ok. Ahí se construyeron las ciudades-estado. En la antigüedad casi todas las civilizaciones funcionaban por ciudades-estado. O sea, no existía ese concepto como de un país. Una unificación. Exacto. De hecho, ellos ni siquiera se daban cuenta que eran un grupo de gente, ¿no? O sea, Claro, ellos decían, para normal, ellos todos es el hablaban. mundo. No, pero sí conocían a gente de otras etnias, de otras naciones, de otros idiomas. Seguro se agarran a medrazos entre esos estados, ¿no? Exacto. Y entre los mayas también. O sea, se entre les los rasgaban mismos. las mallas y todo el coraje. Sí, se les llama así porque usaban mayas. Usaban mayas. Por cierto, mayas se escribe de mayas de Con doble L. doble L. Bueno. Las ciudades que se desarrollaron en esta época son Tikal, Palenque, Copán y Calakmul. Que por cierto estuve en diciembre pasado en Calakmul y me quedé a Cira. ¿Tú has estado? ¿Sí? No. Pues Calakmul. está difícil llegar, pero vale la pena. Yo sí me quedé a Cira. Así era. Sí, Pero está- comienza, digamos que el preclásico es más al sur, o sea, más a Centroamérica. Y comienza como a expandirse hacia México, ¿no? O sea, tengo entendido, no sé, también a lo mejor es el segundo Échale. dato erróneo que No, tú échale. Pero que todo este tema comienza en Guatemala, Belice y empiezan a irse Eso sí, al norte sí. Ajá. y O sea, los primeros asentamientos más o menos ya relevantes del periodo preclásico son más en Guatemala. Oye, Como y hay- decíamos en el Mirador y así. ¿Y es una raza? O sea, es Pues una etnia. Una etnia. Sí, o sea, claro, tienen rasgos genéticos. Es una nación. O sea, ¿qué es una nación? Pues es un conjunto de personas que comparten algunos rasgos genéticos, lingüísticos, culturales, religiosos. Lo que sea, y eso va creando al final una nación pues es algo artificial, es un constructo, un invento. como ¿Y de el- dónde pero- salen? O sea, ¿cómo empieza todo? Un renacuajillo ahí sale de cada mar. Pues, sobre va todo, generando justo ahí en el canal de gente. Panamá. Exacto. No, pues sobre todo es lingüístico el tema, o sea, obviamente entre personas que se pueden entender, pues se va creando una afinidad y además el rasgo genético, o sea, la familiar, los lazos familiares se van. No, pues eres mi primo, el primo de mi primo, y entonces ya tenemos algo en común y aparte pues hablamos el mismo idioma y más sin en cambio Más sin en cambio. pues estos otros que hablan náhuatl o lo que sea,
¿Quién? ya no les entendemos, entonces ellos son los extraños, ¿no? O sea, el vínculo es el idioma. Sí, el vínculo principal es el idioma, pero se van creando muchos más, o sea, la religión. Hasta se tener peleaban con los mismos náhuatl, dioses. con los que hablaban náhuatl, y les decían, ¿quién te entiende? Oye, o sea, pero por ejemplo, si van estas personas creando una civilización, una familia, van migrando al principio, antes de los asentamientos, las ciudades-estado, todo, y se encuentran un forastero que es tal vez de otra etnia, pero está guapo, qué sé yo, y lo afilian, y entonces Sí. también se va mezclando Puede genéticamente. pasar, pero no era tan común. O sea, era más endogámico el asunto. Y porque, pues te digo, para empezar la barrera del idioma, o sea, no había No había ChatGPT, traductor, sí, diccionario. Saben que Alexa tiene Vaya, una función de náhuatl. traducir, que no vamos a entrar en ella, pero está bastante... ¿Cómo? No. No, pues tú le dices, Alexa, traducir. Si es que luego, porque si no se activa. Pues, pero ponla a prueba, Doc. No, porque no hay tiempo. Ok, adelante. Pero digamos que tú le pones, dices a qué idioma y entonces queda prendida y dos personas conversando funcionan como traductor. O sea, tú le hablas en tu idioma y le dices a la persona en su idioma y viceversa. Esa función está buenísima. Al rato hagámoslo en el Pero exclusivo. en esta época no existía, entonces pues por muy guapo que llegara, pues ¿quién te entiende? ¿No? Entonces no se puede entender. Bueno. Clásico. Sí, ¿no? Pues el sexo es el lenguaje universal, ¿no? O sea, más bien todo esto, digo, No, si quieres sí entramos... había mezclas. O sea, mi pregunta es, tiene que haber un origen. Además había traductores, había alianzas. No, pues el origen. A ver, todos llegaron por el estrecho de Bering hace 30,000 años. Se fueron dividiendo, o sea, eran una familia, y pues, pero de repente se separan tanto y dejan de verse en 2000 años, pues ya cada uno tiene sus costumbres, sus idiomas, todo ya son naciones. Todas las naciones vienen de una persona o de una familia. O sea, por ejemplo, en hebreo, los egipcios se dice Eretz Mitzrayim, la tierra de Mitzrayim, porque esa era una persona, que de ahí vienen los egipcios. Y así, o sea, o Israel, la nación de Israel, viene de una persona que era Israel, así se llamaba, Jacob o Israel, y de él salieron, o sea, así viene, o sea, él tuvo 12 hijos, más no sé cuántas hijas, y de ahí se fueron multiplicando y llegaron a 2 millones, para cuando salieron de Egipto eran como 2 millones, en 400 años. Entonces, pues así funciona esto, ¿no? Se van multiplicando y tienen ya su propio idioma y todo, pero al final también hay un lazo familiar. Ya. Bueno. No más, perdón, que yo necesito tener la línea del tiempo en mi cabeza, cabrón. Del 2000 antes del Cristo al 200 antes de Cristo. No, 250 después. Después de Cristo, digamos que es el preclásico. Ajá. Sí, y eran pasaban de ser agricultores a clásico villas. también es como formativo, o sea, es la época a lo largo de, estamos hablando de 22 siglos, se forma esto. Imagínate lo lento que es, ¿no? Pasan de ser agricultores Y luego, a estas villas, exacto, aldeas que mencionan. cuando entramos al clásico es porque ya es definible esta cultura. Ya, mira, ya tienen sus pirámides que son propias de ellos, que son diferentes de los otros. Ya tienen sus dioses, su religión, sus jeroglíficos, su cultura, su literatura. Ya desarrollaron una identidad, una civilización propia. Exacto. Buenísimo. Ok, también pues, se desarrolla la escritura y las matemáticas. Era un sistema jeroglífico complejo que les permitía registrar, empiezan a registrar su propia historia, sus rituales, sus conocimientos, las medicinas que usan para tal cosa, etcétera. Crearon un sistema numérico vigesimal, que vamos a explicar un poco después, y avances en astronomía. Ok. También empezaron a desarrollar el arte, o sea, ya como que cuando llegas a ese nivel de ya civilización, pues entonces también ahí ya se divide más el trabajo. O sea, hay artesanos, artistas. O sea, los aires acondicionados los hicieron ellos, ¿o qué? Pues es que imagínate. Porque dices que empezaron a desarrollar el arte. Por cierto, gracias a eso ya la Adele y nuestro... Ese es el Earth. Yo me estoy congelando. ¿Sí? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Es el Earth. Se llama Earth Todito. Earth Todito. Todito. Son para ti. Ok. Estelas talladas con colores, con jeroglíficos, empiezan a hacer. Murales.
cerámica finamente, o sea, se refina todo, vamos a decir. Ya cuando se entras vuelve a la civilización. artisteada es porque ya tienes mucho tiempo de sobra, ¿no? Cuando puedes darte ese gusto es porque está todo bien. Exacto, Sí, exacto. digamos. ajá. La verdad es que tienes razón. O sea, ya no tienes que preocuparte de que te coma un oso, ¿no? O Y que en- te llega exacto. otra civilización y te chingue, ¿no? Y en Ya. esta época también establecieron extensas redes comerciales, o sea, tenían comercio para todos lados, por ejemplo, y sobre todo con los nahuas, ¿no? Que los nahuas hay muchas tribus, por ejemplo, los mexicas, pero también Los otras. tlaxcaltecas. Ajá, sí, los tlaxcaltecas eran nahuas también. Entonces se empieza a ver esa comunicación, ese comercio. Por ejemplo, en Tikal, pues se han encontrado evidencias de que tenían comercio. Tikal, que es en Guatemala, tenían comercio con Teotihuacán. Imagínate. Que, O sea, en este que momento esos- ya... Que esos ya no se- eran nahuas, esos eran otomís. Ya se empieza a desarrollar otro tipo de civilizaciones en el centro de México. Así es. Al mismo tiempo que los mayas. O sea, conviven. exactamente. ¿Qué civilizaciones están Sí, conviviendo en porque el además, periodo pues, clásico obviamente maya? México no existía, entonces pues era Sí, la la parte- ciudad-estado tal que tenía un área de influencia alrededor de la ciudad-estado tal, y te digo, hasta aunque fueran mayas, pues eran enemigos también entre ellos, también había guerras entre mayas, y a veces alianzas con otros que no eran mayas, pero a veces también guerras con otros, O etcétera. sea, en el periodo clásico maya, al mismo tiempo en México están los otomíes. Ajá. Todavía eso es mucho antes de los aztecas. Sí. O sea, estamos hablando de 1000 años antes de los aztecas. Ok. O sea, cuando termina el periodo clásico, que esa es la parte que es como misteriosa, ahorita quédese para averiguar. Quédese un segundo. vaya. Esa es la parte más como misteriosa, pero cuando acaba el periodo clásico, hacia el 900, todavía estamos hablando de 400 años antes de la fundación de Tenochtitlán. Para que ubiquemos, así son muy anteriores. Sí, y de todas formas ya tenían un gran desarrollo de la tecnología y de todo desde tanto antes. Que de verdad son un ejemplo a seguir. Ellos te encontraron soluciones, por ejemplo. Sí, para- soluciones para lo que tú para necesitaras. lo que tú necesitaras. Que es similar a lo que hace Pitch Deck Digital Agency. ¿Eh? ¿Tus sistemas son obsoletos? ¿Deseas mejorar tus sistemas actuales? Por favor. ¿Tu página web nadie la visita? ¿Deseas actualizar tu sitio web? ¿Quieres vender tu producto en internet? ¿Ya hice demasiadas preguntas? Pues contacta a Pitch Deck Digital Agency, que es una agencia digital que te ayuda a crear junto contigo el sistema que tú necesites para tu organización, tu empresa, etcétera. Se adaptan a cualquier necesidad. Pitch Deck es impresionante. Si eres emprendedor o una mediana empresa o quien seas, pues te pueden hacer tu assessment gratis por ser Despreciar. Precio especial siempre a los Despreciars. Pitch Deck son lo máximo. Y les quiero decir unos datos nada más para que contacten. 55 31 10 3629. Aquí está apareciendo. Y el mail fabnor2207@gmail.com. Ustedes escríbanle, los viene el desprecio de la historia. Me interesa conocer para ver la solución para la empresa que tengas, tiendita, que vendas lo que sea. Ellos te hacen tu app, tu página, tu sistema interno. Todo. Te solucionan la vida. Así que Pitch Deck. Pitch Deck. ¿Mm? Ahí está. Muchas gracias por patrocinarnos, pues mi querido Fabián, y disculpa por poner tu mail mal la vez pasada. La persona que pusimos su mail mal ya recibió muchos correos. No, Ya es millonario. Chingados estas personas. Solución. O necesito una solución. No, pues. Imagínate que es un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo. Así que, ¿por qué? ¿Cuál es tu problema? Y- Aquí te ofrecemos soluciones integrales. Holísticas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Si a usted le interesa patrocinarnos, contacto @goncuriel.com. Gracias, Pitch Deck. Y no olviden, grandes soluciones. De hecho, estoy a punto de contratarlo para el desprecio de la historia. ¿Quieres aprovechar la pausa para que nos cuente? ¿O terminamos el postclásico? ahorita y un hacemos- ratito ok. que nos cuente nuestro querido Venga, invitado Luis. Va, entonces el periodo postclásico no desaparecieron. Los mayas nunca desaparecieron, todavía existen. No desaparecieron. Simplemente hubo una decadencia, un declive en donde ya dejaron de avanzar, dejaron de producir grandes cosas y novedades y etcétera, sino al contrario, empezaron pues a decaer. Que se extiende del 900 hasta el siglo XVI, hasta la llegada de los españoles.
Ok. 1500 algo. Milky. Obviamente después de la conquista, que además hay regiones mayas que tardaron en ser conquistadas todavía 200 años. Y en cierto sentido hay regiones mayas que todavía no son conquistadas. O sea, están pues en el territorio mexicano y en teoría bajo leyes mexicanas, pero tienen sus usos y costumbres, tienen o sea, los lacandones, por ejemplo, tienen sus propias... Pero no les interesa como unirse a la Pues modernidad. habrá algunos que sí, pero en general, en conjunto, no mucho. No, güey, bien poca madre. ¿Sí? Pues es que tienen, o sea, realmente los ves a ellos y ves a uno todo estresado y la madre dices, no, cabrón, yo Tú tampoco me que llevaba ya, para ya allá, ni güey. WhatsApp tienes, sepan que Luis, Ya no tengo WhatsApp. yo poniéndome de acuerdo, oye, pues te doy la dirección de los Gon Curiel, tú visto así, una paloma, mal, o sea, ni una paloma, no llegó. Y yo, Bueno, ¿qué pero, pasa? aquí en tus anuncios dices que contacto @goncuriel es el medio. Sí, pero el meso, es el El meso. meso. Pero porque estás muy estresado, tal vez deberías irte a la selva lacandona, amigo, de retiro. Sí. No, ya no estoy estresado porque no tengo WhatsApp. Perfecto. La verdad, ha sido un aliciente, un balsa. Ahora, lo que sí es que desde la conquista ya no, o sea, por ejemplo, esos mayas puros, digamos, lacandones, que hablan maya, que viven todavía, pues casi como en esa época, pues de alguna manera sí hubo un retroceso en civilización. ¿Por qué? Porque ya no tienen esos conocimientos astronómicos, ya no construyen esas pirámides. No, ya son comunidades aisladas, ¿no? Son También. comunidades aisladas, o sea, volvieron un poco a la etapa de tribus o así, ¿no? Ok, entonces en este periodo postclásico, pues hay un declive en la mayoría de las ciudades-estado mayas. Surgen algunas nuevas, como Chichén, esa es de esa época. Mayapán también es una ciudad importante de esa época. Y hay mucho más fragmentación política, ya se empiezan a pelear, hay guerras entre ellos. Empiezan a tener más interacción con otras culturas mesoamericanas, entonces tienen más influencias, digamos, Discordia. discordia, o sea, se agringan. Ahí sí. Oye, pero qué impresionante de pensar, porque siempre pensamos... se aztecan. Se aztecan, sí. Y entonces surgían ahí los populistas, decían, el imperio. Sí. El imperio azteca no ese quiere güey, conquistar. Decían ese güey bien mayinchista. O más bien como Hugo Chávez, el imperialismo. El imperialismo nos quiere conquistar. De inmediati. De immediati. Oye, ese es Maduro. Qué impresionante pensar que, o sea, nosotros pensamos en todas las culturas prehispánicas como eso, como prehispánicas, casi como si ellos vivieran la vida esperando que algo llegara a ponerles unos putazos o un orden o algo. Y en realidad esa era su vida y ese era su presente. O sea, es bonito pensar en cómo realmente ellos estaban viviendo eso y encontrando otras culturas, gente con quien comerciar, iban y venían, expediciones de semanas, meses, regresaban. Imagínate un viaje cómo de se Teotihuacán a comunicaban. Tikal, ¿no? O sea, Teotihuacán es... Para empezar, salía una comitiva y llegaba a la mitad. Ah, de entrada se doble. morían del camino. Morían, O el doble. O el doble, güey. Bueno, también. Se iban compensando poco a poco. Ajá. Oye. No, pero pues te picaba un mosquito y te morías. O sea. ¿Y Teotihuacán dónde es? Aquí En el Estado de el México. Estado de México. Es hacia el norte, ¿no? De la Ciudad de México. Y entonces Tikal es Guatemala. Guatemala. No manches. De hecho, de Calakmul alcanzas a ver Tikal. Calakmul está en Campeche, en el sur de Campeche, como a 20 kilómetros de la frontera de Guatemala. Y Tikal está como a otros 20 kilómetros al sur de la frontera. Entonces están a 40 kilómetros y se alcanza a ver desde hasta arriba de la pirámide. Puedes ver. La más que a alguien se le ocurre poner un árbol exactamente donde se vería Tikal. Y entonces ya no. Ella no queda. No es cierto, ¿sí? Sí, sí. Wow. Es verdad. Hay lugares perrísimos que todavía no están como este tipo de ruinas como ya hechas como muy muy americanizados, ¿no? De que tienes el letrerito y Aztequizados. tienes aztequizados. Ya los aztecas tienes incluyen. el pastito y a toda madre. O sea, que sí están como en medio de la selva. Claro, pues Calakmul. Calakmul es uno de esos, Bonampak y Axchilán. O sea, y todavía tienes acceso a estas como ruinas, están increíbles. ¿Tú ¿no? por O sea, qué, sí. por qué? ¿Cuál es tu interés en toda esa zona, etcétera? Nosotros, bueno, todo mi quehacer profesional, ¿no? Está en el sureste de México. Digamos que
Hacemos vivienda de baja densidad en específicamente en la península de Yucatán, ¿no? Vivienda de baja densidad quiere decir que pues en un terreno en vez de hacer... Sí, en vez de hacer estos 20 departamentos, haces una casa o 2 casas, ¿no? Procurando mucho tener... Y con mucha calidad y tal. Sí, a ver, existe este tema de greenwashing que es terrible. Y no vengo a hacer el greenwash, más bien no sabemos que la actividad de construcción es una de las que más joda al planeta, pero dentro de eso somos los que menos chingamos, ¿no? Ok. Y está poca madre porque es una mezcla de cultura muy, muy interesante y siempre pues existe este interés porque el contexto es lo que te genera poder hacer productos y proyectos interesantes, ¿no? Y entonces, pues soy yo acercándome a tener más conocimiento de esta cultura que si bien podría parecer que ya desapareció, ¿no? Valga la redundancia, ahí sigue y convives con ella todos los días. Entonces entender un poquito también de dónde vienen y qué es lo que están haciendo, ¿no? Muy bien. Ese es el interés. Y entonces haces casas mamalonas. Mamalonas. ¿Ah, sí? Para gringo retirado. O sea, ¿cuánto cuesta una casita así chida de unos Pues ahí 200 metros? De 200 metros, estamos hablando esa de... es la bodega. No, porque Ese es el bungalow. O sea, de hecho la casa es de pocos espacios techados. O sea, realmente lo que es más contexto, es más selva que cualquier otra cosa. O sea, sí hay casas... Vamos a tener que ir a una de esas casas a grabar. Hay casas de 200 metros cuadrados construidos, digamos, de aire acondicionado, por así decirlo. Ajá. Con terrenos mucho más grandes, con selva alrededor de $400,000, $450,000. Entonces, esas son estas casas como que están en medio de la selva, ¿no? ¿Cuánto También, es eso? 8 millones de pesos. Pues ahorita ya menos, pero sí. Bueno, pero alrededor de Sí, eso. No, más. Sí. Eso no es nada. Exacto. O sea, han bajado. Han bajado. No, pues Sí, qué sí. bien. Felicidades. Aproveche. ¿Quieres Aproveche. dar algún dato, algo que te interese anunciar? Que te Sí, pues busquen bueno, realmente... antes de seguir con el tema. Sí, pues, la empresa se llama Uki, ¿no? Ah. En Instagram está como Uki-MX. Oye, nada más espérame un segundo. Cuando dijiste en medio de la selva, ¿en qué zona? O en... Está en Tulum, está en Milum. Milum. Están en cerca de Valladolid. Hay otros que tenemos al sur en un pueblo que se llama Muyil, que ahí hay unas ruinas mayas increíbles. Era como la aduana maya. Y luego tiene unos canales que desemboca a la reserva de la biosfera de Siancán. Están perrísimos. Nada, güeyes, los Ahí. mayas se pusieron en la zona más No, chida, ¿verdad? cabrón, está rompiendo. O sea, que dijeron acá Cancún es de nosotros. Sí, paps, así Y de aparte que hay aquí muchísima estamos agua al dulce. monstruo. O sea, realmente esta idea de que los cenotes están como muy... una vez cada cuánto, o sea, en muchas partes te vas encontrando esos cuerpos de agua, ¿no? Sí, por sí, ahí, sí. no me acuerdo dónde leí, a lo mejor tú me vas a poder corregir, pero es el segundo sistema de agua dulce más caudaloso después del Amazonas, nomás que está bajo tierra. Subterráneo. Órale. Pero pues hay agua dulce, pues Sí, no para sí, estar sí, para sí. arriba, pero hay. Qué bueno. Pues no nos vamos a morir. Y fresca, No, claro, además. fresca. Metes ahí. Saquen el agua. Sí. Y luego Sí. ya entiendes los cenotes que son de cenotes a cielo abierto. Pues cenotes cerrado. yo veo en TikTok, y eso es que cuando tengo el atrevimiento de meterme esa herramienta para jóvenes, muchos TikToks que es de, ¿sabías que en el Costco de no sé dónde en el estacionamiento hay un cenote y hay un Oxxo que tiene un Sí, cenote? yo estuve ahí en el estacionamiento del Costco. Del Costco, Yo hasta el tomé cenote. una foto. Sí. Y en el Oxxo hay uno donde hay un Oxxo que tiene un cenote en la parte de atrás. Ese sí no lo vi, pero el Costco sí. Pero ahí, ¿cuál es o sea, el tema es más bien la controversia de que permitan construir donde hay un cenote Bueno, asomado, pues ¿no? lo respetan, lo dejan. O sea, no sé. Bueno, no sé. Pues el cómo tema es que funciona eso, el pero suelo está lleno de cavernas. O sea, y realmente... Donde construyas, pues... va a Donde haber- construyas hay cavernas. Es la realidad, ¿no? No hay tierra. O sea, literal, le das un palazo y ya llegaste a piedra, ¿no? Entonces, y todo es un sistema de cavernas que está todo comunicado. Entonces salió una caverna, pues por supuesto, estás en suelo de cavernas, ¿no? Entonces, perdón, ya no diste los datos, ¿verdad? Sí, Uki. Instagram Uki, arroba Uki-MX y www.uki.com.mx. Pues Uki. A ver, vamos a ver Uki cuántos followers tiene para hacer el reto de Sprecher. A ver, reto de A ver. está bueno.
Pero es _MX, ¿dices? @uki_mx. Ah, este es. Ok, a ver, rapidísimo. No, Fácil. no, sí vamos a necesitar su ayuda de despreciar. Si saben esta porquería. No, no es cierto. 1500 followers, ¿qué es eso? bueno. Necesitamos llegar a los Bueno, 20,000. porque es para gente exclusiva. No, pero está bien bonito su cuenta de Instagram. Tiene un montón justamente de fotos que se ve que tienen mucho amor por la zona. También hay una mamadora donde Es un mamador. un bobo se puso ahí unas rodajas de naranja pero en los ojos, pero es otra cosa. Pero está así como justo lo que estamos hablando. Mucho amor a la zona, mucho amor a todo. Y pues muy felices de tenerte, Luis, porque hablas muy chido de todo eso. Se ve que eres una persona apasionada. Así que Y sigan sobre todo a Uki apoyen MX. comprando una casa. También, Sí, claro. Apoyen a la causa. Por tan solo Apoyen a la $800,000 causa. dólares. Vas a tener- tan solo. $500,000. No vas a tener mucha construcción, pero vas a tener el patio más bello. que No, te se puedas oye imaginar. padrísimo. Yo sí voy a meterme a ver. Una casa. Dale. Pero bueno, ¿listos? Bienvenido. Seguimos. Gracias. Adelante, Doc. Gracias. Ok, vamos a hablar un poco de la estructura política y social. Era obviamente muy rígida, como en todas estas civilizaciones. Clases sociales totalmente divididas, castas. Y la jerarquía era pues la nobleza, los sacerdotes, los agricultores y los esclavos. O sea, por supuesto que había esclavos. ¿Y serían de ellos mismos o son capturados de otras civilizaciones? O... Pues por muchas razones. O sea, tú por ejemplo, por deudas tú podías ser esclavo. O sea, si no puedes pagar una deuda, te demanda la persona, ya no tiene que embargarte, pues te embarga a ti. Órale. Y te hace su esclavo hasta que le pagues la deuda. Por No, guerra. muy similar con los bancos hoy en día. Sí, es lo que te iba a decir. A mí también Scotiabank me esclavizó durante Y años. no ¿eh? existía, Creo que en la antigüedad no existía tanto el concepto de... En la antigüedad, dice el Doc, ¿no? No existía el concepto de los presos, no había cárceles. O sea, los presos eran esclavos. Es que lo de los presos en realidad es O te bastante ejecutaban, impráctico, ¿verdad? claro. O sea, tener a alguien guardado ahí nomás Pues es sí. muy inútil. O te ejecutaban O te esclavizaban. Ujú, exacto. Ok. En cada ciudad-estado pues tenían variables en cuanto a la forma de gobierno, pero los gobernantes pues eran considerados representantes divinos, ¿no? Era un poder totalmente centralizado. Y todo estaba también terminado por el linaje, el poder militar, y había un pequeño espacio ahí para los logros en la vida, digamos. O sea, cierto espacio para una meritocracia, podríamos decir, pero pequeña. En realidad era más bien linaje y poder militar. ¿En qué momento se vuelven belicones? ¿En este momento, justo? Pues es que yo creo que siempre, todas las sociedades de la historia han Era sido parte de, ¿no? Tiene era fama, parte ¿no? de la supervivencia. Esos son los que recibieron a los españoles, ¿no? ¿O no? Pasaron por ahí, El ¿no? primer encuentro de los españoles con mayas. indígenas en México es con mayas. Y cuentan ahí Bernal Y los Díaz mayas, del Castillo cuenta que bien atroces. Los recibieron, bueno, dependen, pero por ejemplo en Champotón sí los recibieron a trancazos, ¿no? En otros lugares pudieron, por ejemplo, donde agarraron a Doña Marina, a la Malinche, aunque en realidad ya hemos dicho aquí varias veces que Malinche era un apodo de Cortés, no de ella. Y a ella le pusieron la Malinche por Cortés, pero bueno. O sea, era el Malinche y la ella Malinche. era de origen nahua, pero estaba esclavizada en una... por ejemplo, también ella la vendieron como esclava, ¿no? Su propia familia. ¿De También qué esa era? otra. Nahua. Ajá. Su familia también decía, no, necesitamos una lana, véndela, ¿no? Pues tristemente hoy en día todavía pasa de repente eso. Así es. Entonces, cuando llegan los españoles a la tribu maya en la que estaba esclavizada Doña Marina, pues la liberan y ya se va con ellos. Y entonces, como ya era de origen nahua, pero también hablaba maya, entonces por eso sirvió como traductora. Porque había otro, Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya y español, entonces usaban doble traducción. Imagínate, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Ya hemos hecho muchos Sí, que chistes hasta de puedes eso. hacer el teléfono descompuesto. Exacto.
Que dile que... Dice que eres un pendejo. Dice que eres un pendejo. Exacto. Que juguetes comerciales, ¿no? Así es. Ok, en cuanto a logros arquitectónicos, pues sobre todo pirámides escalonadas. ¿Por qué siempre hacían pirámides las culturas prehispánicas Porque y eran las culturas antenas para antiguas? comunicarse con los de otra galaxia. Había un cómic que decía, sí es, o sea, algo así como, así sería si realmente los aliens hubieran ayudado a las culturas antiguas a hacer sus pirámides. Ponen dos extraterrestres así, empujando piedras así jodidas. Cuando los aliens ayudaron empujando las piedras. ¿No han visto esta madre que dice, todo el mundo se cuestiona cómo construyeron? ¿Sabes cómo sé que los mexicanos son los mejores labors del mundo? Porque todo el mundo se cuestiona cómo hicieron las pirámides de Egipto y la chingada, pero nadie cuestiona las mexicanas, güey. Esas a huevo le hicieron mexicanos, cabrón. Claro, ¿no? eso. Entonces, pero sí es diferente el sistema constructivo de pirámides Claro. Pero las pirámides, la razón es, pues no había cemento, ¿no? No había nada para que se Exacto. sostuviera. O sea, a ver, piedras, simplemente ¿no? querían hacer algo alto. a pilas. Tenían como- que hacer. Por motivos religiosos, digamos, querían llegar a los dioses, eran templos, acercarse hacia arriba, pero no tenían la tecnología ni los materiales para hacer una torre, un edificio o algo así. Entonces, pues la única manera era es una cuestión más tecnológica. Entonces, a lo mejor es un logro técnico el poder mover esas piedras, y cosas, sí es un logro, pero a la vez en sí el concepto de pirámide, pues más que un gran avance, pues es algo más primitivo, es una forma primitiva Para que no anden de creyendo construir. mitos Entonces, urbanos, amigos. por un lado les sobraba mano de obra esclava y por otro lado pues no tenían la tecnología para hacer un rascacielos, pues entonces lo que haces es una pirámide. Y sí, obviamente sí estaban alineadas y no sé qué con las estrellas, que ahorita vamos a ver más por qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues de todas formas, sí tiene algo de admirable que puedas tener una organización para poder construir eso, obviamente, ¿no? No, y acuérdense que ahí no hay montañas. O sea, en toda en esa región no hay montañas. Entonces, el que pueda salir de la selva y ver, vea lejísimo, ¿no? Exacto. Entonces tiene ahí como era control. también un control. Y no había papel, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ¿Cómo iban trazaban? al baño? O sea, mientras estaban haciendo las primeras, ¿cómo iban al baño? ¿Cómo se limpiaban? Pero en serio, o sea, ¿cómo trazas? No, cuando llega un chiste no le da risa. ¿Cómo trazas no hay planos? Claro. ¿Qué sería? Mm, ¿En una pared? Pues así, Sí. como los picapiedras, Ah, en pues, estelas. estacas. Muy bien. No, estacas o hacían una maquetita. Seguramente Claro. hacían maquetitas. Sí, claro. Así juntabas piedritas. Ese era y el control remoto de la tele, pues era un pájaro que salía y Como que en los picapiedras me da risa que la señorita, así que el de la oficina, así, señorita, no estoy para nadie, lo que sea. Y entonces salía un pajarito pterodáctilo chiquitito, se metía a la cajita de la recepcionista y No estoy para nadie. muy bien, señor. Era buenísimo. Señor Rajuela, un pterodáctilo chiquito. Sí. Y siempre se quejaban los animalitos de las picapiedras de odio mi trabajo. Ahora, estas orientaciones astronómicas tienen, por ejemplo, que marcan el solsticio de verano, el invierno, cosas así. Tenían varios objetivos. Primero religioso, porque obviamente las estrellas eran vistas como divinidades. Y en todas las culturas paganas, al final, si tú reduces todo a lo mínimo, se adora al sol, la luna y las estrellas. Y el sol, la luna y las estrellas son las que influyen en nuestra vida, las que determinan nuestro curso, etc. Entonces es obvio que necesitan tener calendarios avanzados, es parte de su religión. Y también tiene un propósito práctico para la agricultura. O sea, tú necesitas saber bien
cuándo empieza, en qué día estás. Ahora sí que, pues no, Alexa, ¿en qué día estoy? Pues, Sí, eso siempre me imagino que todo el mundo agarraba la onda de, pues ya pasó un tiempo y otra vez calor y otra vez Exacto. esto y otra vez frío. o sea, incluso la Biblia dice que, o sea, en el cuarto día Dios creó el sol, las estrellas y eso para marcar los tiempos, ¿no? O sea, era como así en las civilizaciones antiguas se veía que todos los astros y eso servían para marcar los tiempos, para saber cuándo sembrar, cuándo recolectar, cuándo, no sé, cuándo ponerte un suéter. Y son además cosas que no... Claro. Cuando Te salió digo, el veo, suéter. no, sí, es que estoy cabrona, inmerso en lo... Oye. Además es impresionante porque son cosas, tradiciones orales, porque en realidad no documentaban estas cosas, ¿no? Así es. Y también hay otro propósito. No, sí documentaban. O sea, sí aquí ya habían desarrollado la escritura y sí tenían eso. Hay otro propósito que es también mostrar poder a través del conocimiento. O sea, miren, yo puedo predecir cuándo va a haber un eclipse. Entonces eso te da perdón, ¿ese no era chiste? No, eso no, te da es que algo te- mágico. Te convierte en un mago. Claro. Que tiene poder, ¿no? Y si una ciudad tiene un conocimiento más avanzado que otra, va a tener más poder. En cuanto a la escritura, les decía que son jeroglíficos. La pregunta así obligada. ¿Sí es la primera civilización que utiliza el cero? O sea, esto es como... Que era como una conchita, ¿no? Sí usaban el cero, pero pues no sabría decirle si es la primera civilización. Muchos se dicen que es la Porque única los de esas. árabes usaban el cero y los árabes también son antiquísimos. Los árabes vienen desde Abraham y tal, que se supone que fue también por ahí del 2000 antes de Cristo. Entonces, ¿quién lo usó primero? No sé, los persas, o sea, había muchos que usaban el cero. No creo que se pueda decir que sean los primeros, porque en todo caso, para cuando ellos desarrollaron su cultura ya avanzada, que es hasta ya la época tardía del Imperio Romano, digamos, equivalente. Yo creo que mucho antes arriba, ya ¿no? muchas culturas habían usado el cero. Pero sí lo es de las culturas prehispánicas en América, creo que es la única que... O sea, la primera que desarrolló el cero, pues famosamente, ¿no? usaban. Eso probablemente sí. O sea, aquí en América sí. Y... entonces, ¿para qué quieres el cero? Pues como... No vale nada. No, ¿cómo? Pero es súper útil cuando dices, oye, ¿estás enojado? Cero. Cero, güey. ¿No? Eso se usa, güey. Exacto, como decían que no estaban enojados. Tenían que admitir que podían. sí. Los romanos, por No ejemplo. no podían Tenían fingir. que Los romanos no tenían. Sí, güey. Usaban uno, ¿no? Entonces le hacían. Del 1 al 10 que están enojados, ¿sabes? 2, 1. Sí, uno. Pero los mayas sí podían, no, Y cero. cuando los reprobaban, así Por eso sacaste. está muy chill el pedo. Tienes 0 en el examen. Sí, o sea, mamá, saqué uno. Pero Los ¿cómo? romanos siempre sacaban por lo menos uno. Saqué uno, pero no contestaste ninguna bien. ¿Por qué tienes uno? Pues es que no existe el cero. No se ha inventado Mamá, no el cero. existe el cero. Lo siento. Si fuera árabe, a lo mejor habría sacado 0. O si fuera maya, pero como soy romano, pues Uno. Saqué uno. Ay, menos mal, hijito. Exacto. Ok, en el complejo sistema de escritura maya consiste en la combinación de glifos. Todos sabemos que son glifos, ¿no? No, discúlpeme, yo no sé, Doc. Es un glifo. Bueno, un glifo Es con lo que hables el agua. es con lo que hables sale del agua para que glifo. salga. Entonces, con muchos glifos. Así no, glifo cenote. pues, es el dibujito, digamos. Ah, ya. Ajá. Que representa una idea. Y jeroglifo viene del griego, que viene de hieroglifos. Hiero es sagrado. O sea, son glifos sagrados. Porque, pues sí, la escritura tenía una conexión sagrada. Jeroglifo. Ok. ¿Qué más? Y por cierto, sí tenían papel. Qué bueno, porque yo sigo riéndome con tu puntachón de que cómo se limpiaban. Pero sí es cierto, ¿cómo iban al baño?
¿Cómo iban al baño? No, bueno, ahí sí ya. Sí ¿no? tenían papel, güey. O sea, Con- este asunto de los Con baños, hojitas, los excusados, cosa moderna. sí. Incluso en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Iban al campo ahí enterraban Sí, sus- pues ahí atrás de la pirámide se escondían ahí, en la milpa. Y con una hojita se... Con pues, las hojitas de maíz y así. Pues, Sí, con eso. Que allá le llaman milpa a la siembra de... O sea, en realidad, la milpa no es específicamente para el maíz. O sea, es la milpa sí, y le cualquier, llaman la milpa, ajá, ¿no? cualquier campo de cultivo es una... Es la milpa. Que también es como de, oye, ¿cuántas casas vendiste, hijo? Milpa. Una milpa. Milpa. Y Una milpa, papá. Una milpa. no, el papel que más usaban era el amate. O sea, sí se conocía. El amate es un tipo de árbol, es un ficus, si mal no me equivoco. Ah, el ficus. Y que la corteza puede funcionar como papel. Y pues ahí registraron conocimiento en diversos campos, tales como la astronomía. La astronomía, güey. Sí, doctor, ya estás muy técnico. a ver. Sí, la historia. No, La religión. mano. Mano. La mayoría de los códices la mayoría de los códices fueron destruidos durante la conquista española. No manches, cabrón. Sí, cabrón. Pero ¿qué crees? Que se conservaron algunos como ¿qué dice ahí? Como el códice de Dresde y el códice de Madrid. Códice. El códice. Salgan los españoles y le dan su madre al códice. Luis Mayel salía a cantar. Códice. Así es. Así es. Bueno, pues ahora estamos en un lío porque definitivamente pues no llevamos ni la mitad. No importa. Ahorita desembolsa Luis y hacemos la segunda. Pero bueno, creo que cubrimos muy bien el qué son. ¿Qué otra cosa hay como fundamental, Doc? Porque O sea, de todavía verdad- no llegan los de verdad, madrazos de los españoles, Luis ¿no? quiere hacer una serie, creo que está bueno. Pues sí, sí Ahora vamos sí, a tener que el partirlo encuentro España porque con los mayas mira, es otra cosa. tengo 14 páginas y van 5 Ok. para que se Pero den una ha idea. estado muy, muy rico el episodio. Entonces Como- podemos ver lo de avances científicos y cosas así y ahí yo Y creo luego que en paramos. otro, ahorita platicamos Ya con vemos Luis. La hacemos los madrazos. desaparición y la entre comillas desaparición, la religión, el tema de los sacrificios humanos, eso en sí es muy polémico, estaban, que si pero hay, que si no. Sí, miren, todo eso tengo, legado, influencia, tengo. las teorías absurdas sobre los mayas, ahí esa parte está más para hacer chistes. En fin, tengo pues sí, mucha información más. Pero bueno, vamos a entrar entonces con toda calma en esta sección de los avances científicos y matemáticos. Ok. Los mayas fueron destacados en el ámbito científico y matemático, güey, desarrollando un sistema de numeración vigesimal. En este sistema numérico utilizaban, vamos a explicar un poquito por qué vigesimal y tal, utilizaban una combinación de puntos y barras para representar diferentes valores, ¿no? Algo así como en las computadoras, ¿no? Punto, barra, punto, barra, punto, barra. Por ejemplo, un punto equivalía a 1 y una barra equivalía a 5. Para representar números mayores a 20, pues ya no había. Que las barras todavía No cabían más de 4 barras. Entonces, todo tenía que... ¿Cuánto 20 cuesta? menos de 20. 20. Oye, pero pues, ha La habido inflación, mucha güey. inflación. 20. Una barra representaba 20 y así pensando cómo meterle otra barra. Así puntos, ya todo. Ya lleno todo de- garigoleado. Garigoleado. Una barra representaba 5, Ajá. similar a hoy en día. Que vas al Oxxo, te compras una barra porque estás 5 mer y entonces ya tienes la Similar. una barrita. No seas ma- No, Oye, no, algo que... eso sí estuvo. Creo que ya me pegó el hongo. Algo que, por ejemplo, todo este desarrollo de lenguaje y civilización y demás, por lo general se piensa que, o bueno, al menos yo escucho mucho que dicen
qué cabrón los mayas que se desarrollaron en un ambiente tan agradable, ¿no? O sea, queda claro que las civilizaciones que tienen posiblemente más dificultades para sembrar, para, no sé, pescar, cosechar y demás, puede ser que necesites más desarrollo tecnológico para avanzar, entonces te obliga a ir avanzando. Pero, cabrón, o sea, te sueltan en medio de la selva y te matan los mosquitos, las arañas, o sea, hay una cantidad de adversidades que son, pues sí, el clima no será uno de ellos, pero es tremendo, ¿no? Entonces, hay una parte que sí es como muy... O sea, que a mí me impresiona mucho cómo sobreviven en medio de ese contexto, ¿no? ¿Cómo lograban cuajar sobre todo Bueno, pues, eso? O sea, se van unos allá, unos acá, y todo estaba junto y no se ve, güey. En la selva de aquí a 10 metros ya no ves ni madre. Sí, hasta parece que tenían Pitch Deck Digital Agency trabajando para ellos. O que tenían casas súper Mamalonas, caritas, pero buscaban aquí. Sí, la verdad es que creo que eso es lo que porque hay muchas culturas que pues, son más X, o sea, no tienen la relevancia, la trascendencia ni la admiración de la civilización moderna. Creo que ninguna, como los mayas. Y eso creo que es lo... Y por eso para mí es realmente enigmático, más allá de si desaparecieron o no. ¿Qué amor tenían por sí crecer su... ¿no? Y no de every man for himself, ahí agarrando cada quien lo que pudiera, ¿no? Sí, como que esta idea de que tenían a la mano la pesca o que nomás tiran la mano y tienen un coco es completamente errónea, ¿no? Uh-huh. De verdad es un pedo sobrevivir ahí, uh-huh. O sea... Sí. Es mucha adversidad y poder crecer. Y una la cultura. gente vivía 28, 30 años en promedio. Los niños, yo creo que se morían de Se los comía un cada jaguar. 5, entre 3 y 4. Pues te podía comer un jaguar, te picaba un mosquito y te podías morir. Sí. ¿No? Dengue y esas cosas. Por eso digo que todo este avance tecnológico, bueno, de Sí, escritura, pero de lenguaje, también considera que, o sea, sí puedes decir, impresionante, pero bueno, también considera que se tardaban, se tomaban su tiempo, ¿no? Para sus 2,000, 3,000 años para... no, ya. 4 rayas. Y Pero no llegaron a la rueda. No llegaron al 21. No llegaron al 21. En esos 2,000 y tantos Les años. faltaron 3,000 años. Después de 20 siglos ya no podemos seguir avanzando. Exacto, el problema es eso, que llegaron a 20 siglos y dijeron, tenemos que desaparecer porque no podemos anotar. Por ejemplo, ahorita por eso ¿Qué se iba a año acabar es, el mundo en el 2012 porque ya no llegaban al siglo XXI. Por eso creíamos que en el año 2000 se iba a acabar el mundo y no fue Hubo cierto. película y todo. Que eso va a dar para buenos chistes en la próxima. Había un cómic de que uno así labrando el calendario azteca. Bueno, obviamente es otra cultura, ¿no? La piedra del sol que conocemos como calendario azteca y de que, ya se me acabó el espacio y nada más llegué al 2012. y otro le dice, alguien en el futuro se va a espantar. Se ríen. Sí, había gente bien preocupada de que se iba a acabar el mundo en el 2012. Sí, porque los mayas dijeron. Eran los Entonces, mayas. bueno, pues sí tenían conocimiento y todo, pero saber cuándo se va a acabar el mundo, pues ya. Pues es otra ya cosa. tampoco. Sí, Hay que sí. exagerar. Claro. Pero bueno, ya fuera de bromas, sí podían hacer números mayores a 20, colocando posiciones, algo parecido al sistema decimal. No soy experto en esto, pero más o menos entiendo que se parece. O sea, si lo pones en esta posición y en otra, y eso es lo que es el equivalente al 0 también. O sea, le vamos poniendo, exacto, en cada posición es un 0, o más bien para acá, o no sé. Y entonces se va multiplicando. Vas creciendo por y 10, creciendo. sí. Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, para representar el número 30 se utilizaba un punto en la posición del 20 y un punto en la posición del 10. O sea, tenían. Ajá. De todas formas, pues como todo era una piedra, en algún momento ya se nos acabó. Sí. ¿Cuál es la distancia de aquí al sol? No, pues, tráete, y así 1,000 esclavos trayendo piedras nada más Para poder hacer su poder- abaco. Exacto. Su abaco gigante. Un abaco gigante. Muévelo para acá. Eran ellos mismos. Ponte ahí Así el acostado. esclavo, así en el sol. Tú quédate ahí en lo que el maestro calcula. No, a ver, tú para allá. Se muere el maestro. Bueno, vamos a esperar que su hijo tenga la madurez Y todos ahí. para heredar el puesto. Más momias. Apenas tiene 2 años de edad. Ya a los 5 ya lo tenían chambeando en los cálculos. No, man.
Sí, porque ¿a qué edad eran, o sea, estos Útiles. ¿A qué edad eran activos? útiles? No, pues cuando pueden hablar y caminar ya sirven para ir a vender mazapanes y para ¿Qué? Tours, tours a los gringos, pulseritas. artesanías. Doctor, vamos a dejarlo ahí o donde lo gustes dejar para cerrar el episodio con los datos fundamentales de los mayas y creamos esta Bueno, ya nada más, o sea, sección. esto les permitía hacer cálculos avanzados. También tenían un calendario bastante preciso, basado en su sistema vigesimal, ciclos de 20 días, periodos de 20 años. Esos güey les cayó el 20 durísimo. ¿No? El calendario sagrado era de 260 días. Tenían un calendario sagrado de 260 días, un calendario solar de 365 días. Y que pues no sé qué, pues ya me... Calendario solar de 365. Sí, Sí. pues sí, tal cual. Aunque bueno, eso con los años se va desfasando. Se desfasa. Porque es 365.25, no sé qué. Tenemos un episodio sobre el calendario, también véanlo. Tú y yo no hemos anunciado nada. Adelante, Doc. Voy. O sea, principalmente estudiaban los movimientos del Sol, la Luna, Venus. Y tenían el cero, como habíamos dicho. Espérame. Ok, lo que sí hay algo que es un mito, y ya con esto cerramos, en cuanto a su avance científico, y es que operaban el cerebro. Que los mayas eran tan avanzados que operaban el cerebro. Bueno, mira, no es mito, lo que es mito es que sobrevivían. Sí. O sea, no está comprobado que nadie haya sobrevivido a las ver, con el operaciones. doctor. ¿No? Sí, eso parece que es totalmente mito. No hay. Porque, bueno, en algunos códices salen como con un cuchillo así en el cerebro, pero. Pero en ningún códice sale el güey así Es arreglado. ¿no? sobrevivir. Ahí hubiera sido un halago así. Estás como operado del cerebro, pero qué bien. Exacto. Sobreviviste, ahora eres mejor. Ay, Estás como exacto. operado del cerebro, en serio, eres muy brillante. Pues ya, con esto terminamos. Doctor Stern, ¿dónde podemos obtener más de tu increíble cultura, conocimiento y simpatía? Patreon.com/Ricardo Stern, Amazon.com. Amazon es una empresa que autor Le Ricardo besos, Stern. le mandamos besos. Le mandamos besos a Jeff. Ahí encuentran todos mis libros. Está por salir uno nuevo. Y un curso de historia de México empieza ya. Por favor, ahora sí, córranle. 1,400 pesos, 10 sesiones, que acaban siendo 11 o 12 porque siempre, como ya vieron, nunca da tiempo de terminar. Entonces se va alargando y ya sin costo extra. La verdad, por 1,400 pesos está muy bien. Dos noches a la semana. Pero empieza ya, Historia de México abarcando todo, desde todo esto. No, pues mayas eso es y todo, hasta una oportunidad única. También estén atentos, dentro de poco el doctor va a estar llevándonos a paseos guiados en la Ciudad de México, Teotihuacán, estamos planeando, Tlatelolco, estamos discutiendo con el doc a ver dónde va a ser, o Castillo de Chapultepec. También ustedes díganos dónde les latería, déjenoslos en los comentarios y nos llevamos al doc. Ahora sí voy a ir yo porque la vez pasada no pude ir. Documentamos tal y luego comilona, porque es lo que realmente a mí me interesa, el cotorreo. Entonces podemos ir a comer todos a una fonda, algo chido, y todo en compañía del mismísimo Dr. Stern y por supuesto. Y también síganme en Instagram, por favor. Luis Escobedo también va a estar. Sí, traiga el cotorreo. En Instagram síganme, ayúdenme a llegar a 5,000, esa es la nueva meta. ¿Cuántos tienes? 4,700, no sé. No, pues ya pon metas más altas. ¿Cómo 5,000? ¿Vamos por partes? Bueno, vamos a 10,000. 6,000, aunque sea. Y también no olviden seguir a Luis Uki-MX. Correcto. Oye, Doc, pues qué buena onda. Inscríbanse a sus cursos, síganlo. Yo tengo mi cuenta de OnlyFans, es una cuenta exclusiva donde, la verdad, me han hablado ya ejecutivos de OnlyFans
por favor, se va a caer la plataforma, deja de subir cosas tan delis. Carelli está preocupada. Estás arruinando matrimonios, estás arruinando. Carelli está preocupada. Entonces, Carelli Ruiz, lo máximo. Entonces síganme, es real, 100% real, no fake. onlyfans.com/Gon Curiel, Gon con G de gato, Curiel con C de culazo. Ahí está. Luis, ¿algo más que nos quieras anunciar? Nada, lo que platicábamos al inicio. Digo, tengo 3 minutitos 3 más. minutitos más. Que es, justamente está poca madre el desprecio de la historia. Gracias. Les platicaba que mi abuelo, cuando me quedaba en casa de mis abuelos, de repente ponía el canal 7 o el canal 11, no me acordaba. Sí. Y decía, qué vergüenza, ¿no? Nada más estar viendo historia y la chingada. Y lo escuchaba. Y mira, ven y siéntate y ve y la fregada y bla, bla. Y decía, no mames, cabrón, este pedo huele a guardado, güey. Sí, ¿no? es aburridón. Y poco a poco, pues vas creciendo y te vas a dar cuenta que está chingoncísima la historia. Y le agradezco mucho a mi abuelo que me ponía a ver esas madres. No solamente eso, sino con los libros. Pero realmente está poca madre poder. Pues, te sientes como que estás cotorreando Dices, lo insulté en vida, pero ahorita me pero ahorita arrepiento. gracias, porque- abuelo. ¿No? No, la neta. Pinche viejo aburrido. Y hoy en día, no, gracias. Y el abuelo está viendo este, ¿qué? Así No me- nos hablamos hace Sí, 27 años. No, pero, o sea, como que siempre la ñoñada está chingona y más cuando es así de alivianada, ¿no? Así que. Qué bueno, Muchas gracias gracias. por aquí aceptar a un desprecier. Gracias, esa es Bienvenido. la misión del desprecio de la historia y la Misión verdad, cumplida. el día de hoy es un día mágico. Hemos tenido ya muchas veces gente que nos admira sentados aquí, pero nunca nos había pasado que fuera alguien que de la nada, sin hacer nada de pantalla, sin nada, nos contactó y nos contrató para hacer este episodio a la medida. Poca madre. Así que gracias, espero que haya sido de tu agrado. Si Chingoncísimo. ustedes quieren estar aquí sentados, pues primero tienen que darse cuenta que solo una persona con gran simpatía y atractivo físico No, claro. puede estar fundamental. sentado en esta Ah, mesa. sí, no, Por tampoco eso- vamos a estar por eso- aceptando a cualquiera. Por eso ya no está Cocom con nosotros. Ay, qué culé. No, borra eso. ¿Cómo crees? Cocom es la deli. Y entonces, pues, si ustedes quieren venir, contacto@goncuriel.com. También vamos a empezar a abrir eso porque necesitamos dinero, necesitamos que esto sobreviva. Si quieren patrocinarnos, mismo mail, su marca aquí. Ya Le lo vieron. hacemos su episodio a la medida. Sí, la verdad. Ya vamos a hacer un episodio de los supercolchones, que fue nuestro patrocinador. La historia del La historia del colchón. colchón. No estaría mal. estaría Le voy así. a escribir. Es más, eso está bueno porque de verdad creemos mucho en los patrocinios orgánicos y si ustedes quieren hablar de algo más a fondo lo podemos también hacer. Ustedes contáctenme, yo soy a toda madre. Así que gracias, Luis, y ahorita vamos a negociar con él para que de una vez se quede a grabar ahorita el siguiente, Bueno. porque nos faltó información. Entonces nos vemos todos los domingos 5 p.m. Sigan a Don Eric, nuestro socio productor, @soy Don Eric. Gracias por rifarte, amigo, por apostar y confiar. Y seguimos aquí todos los domingos. Gracias. Bye. El desprecio de la historia.